martes en Chile para protestar por la desigualdad social. A una semana del estallido social, muchos se preguntan si existen las condiciones económicas para alcanzar un pacto social. ¿Podrá Chile alcanzar un consenso político al respecto? Lo analizamos. El dólar sube en Argentina y llega a los 65 pesos. ¿Podría producirse una corrida cambiaria si Alberto Fernández gana los comicios este domingo? Y ante un eventual gobierno suyo, ¿cuáles serían los desafíos económicos para el país? Lo discutimos. FEMSA planea invertir en México más de 3.000 millones de dólares y espera crear 45.000 empleos en los próximos años. ¿Cómo ve esta poderosa empresa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuánto le preocupa el bajo crecimiento que existe en el país? Lo conversamos. IBM apuesta a la innovación y a sus consumidores, según le dice a CNN Dinero la gerenta general para América Latina, Ana Paula Cis. La empresa quiere consolidarse en las soluciones tecnológicas que ofrecen las compañías de distintos tamaños y de diferentes rubros. ¿Qué es lo novedoso que está haciendo hoy IBM? Lo charlamos. Y Disney mantiene un firme dominio en las taquillas por años. ¿Cuál es la estrategia de la compañía? Lo vamos a ver en nuestra división del Minuto Clicks. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Xavier Serviat. Si le parece, comenzamos. Continúan las marchas en Chile para protestar por la desigualdad. Este viernes, aproximadamente 1 millón de personas repletaron Plaza Italia. A una semana del estallido social, muchos se preguntan si existen las condiciones económicas para alcanzar un pacto social. ¿Podrá Chile alcanzar un consenso político? Lo analizamos. Vamos de inmediato con Ian Vázquez, director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute. Nos acompaña en vivo desde Washington, D.C. ¿Qué tal? Gusto de saludarle. 1 millón de personas marcharon en Chile pidiendo mejores condiciones económicas y sociales. ¿Están los recursos para solucionar todo lo que la gente quiere aquí y ahora? Le adelanto la respuesta. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo el gobierno va a poder salir de esta compleja crisis que, por cierto, promete ser larga? Le saludo. Bueno, este es un problema político más que económico. Por cierto, Chile es el país más próspero de toda la región. Así que su prosperidad se debe a las políticas que ha seguido a lo largo de 30 años Chile. Y el gran problema es que hay muchos sectores políticos que ahora están queriendo ir por la ruta de redistribución, de más altos impuestos y ese tipo de cosas, pero es justamente eso lo que rechazaron la mayoría de los chilenos en la última votación hace 2 años para este presidente Piñera, y él no ha podido lograr revertir las políticas que el anterior gobierno había impuesto en esa dirección. Por lo tanto, yo no creo que esto es un movimiento ideológico. Creo que hay buenas razones por las cuales la gente se puede sentir angustiada o descontenta, y una de ellas es precisamente la desaceleración del crecimiento, que quiere decir el estancamiento de los salarios, que viene desde el gobierno anterior y no ha podido revertirlo este gobierno. Y me temo que introducir políticas que se parecen más a los otros países latinoamericanos que han tenido menos éxitos, ya sea sociales o de otras maneras, no es la respuesta, pero por esa dirección va Chile. Claramente hay un consenso en muchos economistas que señalan que el crecimiento, la falta de crecimiento le ha pasado la cuenta, digamos, a este gobierno, ¿no? El gobierno de Bachelet tuvo un crecimiento muy magro, promedio del 1.7%.
4%, y el de Piñera está por sobre el 3%, pero usted lo sabe mejor que yo. Si un país no crece sobre el 4%, no puede crear empleos de mayor calidad y crear mayores riquezas que pueda eventualmente distribuir. Pasando a otro tema, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que en redes sociales hubo cuentas falsas que provienen de Rusia y que estaban tratando de socavar las instituciones. Es posible que factores externos además hayan organizado estas protestas y hechos vandálicos que prendieron masivamente. ¿Usted cree que esto es posible? No solo creo que es posible, creo que es muy probable. Esto es lo que está haciendo Rusia no solamente en Chile, sino en países alrededor del mundo. Y creo que no es solamente Rusia, es por supuesto las dictaduras de Venezuela y de Cuba, como lo denunció la Organización de Estados Americanos la semana pasada, el intento de estos regímenes autoritarios de desestabilizar los gobiernos democráticos de la región y toda esa estrategia de crear inestabilidad en la región. Por lo tanto, sí, parece haber habido actos coordinados y especialmente los actos violentos que hay que reconocerlo. Hay un sector de la izquierda chilena, la izquierda extrema, que lo estaba recibiendo, lo estaba alentando, lo estaba justificando como algo muy justo, dado que, según su relato, se trata de revertir el modelo chileno, que después de todo sigue siendo el modelo más exitoso de toda la región. Sí, quiero hacer una salvedad. Si bien hay indicios de que estos elementos rusos hayan tenido una incidencia, como precisaba el Departamento de Estado, justamente en redes sociales para intentar, según dice el Departamento de Estado, socavar las instituciones, de momento no hay indicios contundentes por parte de ningún gobierno o agencias de inteligencia que corroboren que Venezuela y Cuba tengan que ver, pero entiendo que usted está haciendo una hipótesis, pero debo, digamos, hacer este señalamiento. Para terminar, muchos se preguntan por qué un modelo que ha creado riqueza como Chile y que ha sacado a millones de la pobreza no ha podido disminuir la desigualdad. ¿Es solamente la falta de crecimiento, como coinciden muchos economistas, o también hay otros factores? Lo que pasa es que eso no es cierto. Chile ha reducido notablemente su desigualdad desde los años 90, y eso es según todas las cifras del Banco Mundial y de otras agencias internacionales. Y la desigualdad de Chile está por debajo del promedio latinoamericano. Costa Rica tiene una desigualdad más alta que Chile. Además de eso, hay numerosos estudios de la Organización para la Cooperación, Desarrollo Económico y otras fuentes que muestran que Chile es uno de los países con la más alta movilidad social entre los países avanzados. O sea que si tú naces en el sector más bajo de la sociedad, tienes más probabilidades de subir la escalera social hasta subir al punto y al puesto más alto que otros países avanzados. Esto se ha comprobado una y otra vez. Por lo tanto, me parece que ese relato, que sí lo cuenta un sector de la política chilena, está descomprobada totalmente por los hechos que son fáciles de encontrar. Ya sabes, Ian, que el tiempo es una dictadura en la televisión, pero este tema de la desigualdad me interesa mucho y te vamos a invitar nuevamente precisamente a este o a otros programas que me toque conducir para que profundicemos un poco más sobre este tema que me parece clave y crítico a la hora de discutir esta problemática que acontece en Chile. Gracias a Ian Vázquez, director del Centro para la Prosperidad, para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Nos acompañaba en vivo desde Washington, D.C. Y cuando regresemos a CNN Dinero. El dólar sube en Argentina y llega a los 65 pesos. ¿Podría producirse una corrida cambiaria, señor Alberto Fernández? Y ante un eventual gobierno suyo, ¿cuáles serían los desafíos económicos que enfrentaría el país? Lo discutimos y para ello hemos invitado a Javier Marcus, que se encuentra en vivo desde nuestros estudios en Buenos Aires.
El dólar sube en Argentina y llega a los 65 pesos. ¿Podría producirse una corrida cambiaria si gana este domingo Alberto Fernández? Y ante un eventual gobierno suyo, ¿cuáles serían los desafíos económicos que enfrentaría el país? Lo discutimos. Vamos de inmediato con el economista Javier Marcus, que nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Buenos Aires. Javier, gusto de saludarte. ¿Qué nos dice este dólar a 65 pesos el día de hoy? Estoy pensando, digamos, en que el viernes previo a las PASO no hubo mayores movimientos en el mercado cambiario. Ese es un presagio de lo que posiblemente pasará el domingo. Y así las cosas, es posible que nos encontremos quizá con una corrida cambiaria el día lunes. Buenos días, José Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. En ese sentido no veo que el mercado no lo haya anticipado. El resultado de las PASO primarias que hubo en Argentina fue sorpresivo para el mercado. Y esa sorpresa es la que genera resultados no descontados por el mercado. En este caso, el mercado prácticamente descuenta con una alta probabilidad una victoria de Alberto Fernández. Entonces es menos probable que se produzca un gran salto en el tipo de cambio. Tal vez el lunes sí haya algún movimiento, pero ya se ha descontado, inclusive en estos días, es que la gente se ha acercado a los bancos a comprar cada vez más dólares. O sea, probablemente frente a una victoria de Fernández, tú ves muy probablemente que no tengamos un movimiento. O sea, ¿crees que el dólar se va a mantener en 65 pesos? ¿Podría llegar a los 70? ¿Más o menos debería estar en esos guarismos? No nos olvidemos que Argentina tiene una inflación de arriba del 50%. Entonces, digo, a diferencia de otros países que están acostumbrados a realidades más estables, el tipo de cambio sube dada la inflación. Entonces, si miramos, por ejemplo, el valor del mercado de futuros, para fin de año estamos hablando de valores de 80 pesos, dada la inflación. Es decir, que para sostener el tipo de cambio real deberíamos estar en aproximadamente 80 pesos para fin de año. Así que, claro, seguramente va a subir de aquí a fin de año, pero no necesariamente haya un gran movimiento del tipo de cambio. Sí se han perdido muchas reservas. Por ejemplo, en el día de hoy, más de 1.900 millones de dólares bajaron las reservas del Banco Central. Hoy día entiendo que el gobierno, para sostener el tipo de cambio, tuvo que poner en el mercado alrededor de 220 millones de pesos, de dólares, perdón. Ahora bien, Alberto Fernández ha dado muy pocas señales sobre su plan económico. Todos sabemos cuál es el diagnóstico del país, pero desconocemos de alguna manera con certeza las recetas que va a aplicar. ¿Te parece que eso ha generado más incertidumbre en los mercados? Seguramente no hay claridad de qué va a hacer Alberto Fernández. Lo que sí podemos es mirar algunos datos en relación a las posibilidades que tiene. Hoy tiene muchas restricciones. Dada la deuda que ya tiene contraída Argentina, no tiene mucha posibilidad de tomar más deuda. Tampoco tiene una soja a 600 dólares como hubo en otro momento. Entonces, las posibilidades, los grados de libertad, como se dice en economía, que tiene este gobierno que asuma, van a ser muy pocos, sea gane quien gane. Pero si miramos para atrás y vemos la historia de Alberto Fernández cuando fue coordinador del gabinete de Néstor Kirchner, tuvo superávit en los años de gobierno. Ese fue el superávit más largo en la Argentina desde que está la democracia. Así que bueno, esperemos que vaya hacia ese camino, que es lo que se necesita para poder pagar la deuda y permitir que el sector privado se desarrolle. Sí, yo no estoy tan seguro de que ese mérito sea necesariamente de Alberto Fernández. Sí, participó de esa administración, pero no sé si es un mérito necesariamente del jefe de gabinete. Pero bueno, no me quiero quedar en eso. Hablando de ese grado de libertad que tú estabas describiendo a la hora de tomar decisiones económicas, ¿serían muy distintos un eventual gobierno de Fernández y de Macri, considerando precisamente el poco margen presupuestario que van a tener en caso que ambos asuman el poder? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu óptica? Sí, ahí ninguno va a tener muchos grados de libertad. Sí o sí va a haber que hacer algunas reformas estructurales. El punto es cómo se puedan realizar, pero no hay tantas posibilidades. No hay una soja de 600 dólares como hubo en ese periodo que hablaba anteriormente, ni tampoco hay una posibilidad de extender deuda. Lo que sí
eso restringe a cualquiera de los dos. En algún momento hablábamos que Guillermo Calvo, el economista argentino que predijo el tequila, hablaba de que tal vez desde el peronismo Alberto Fernández pueda tener más libertad política, es decir, más grado de cohesión social para poder hacer ciertas reformas, como por ejemplo el sistema previsional. Hoy el 50% del gasto de todo el Estado es previsión social. Entonces no hay mucho de donde ajustar, es decir, bajar jubilaciones no se ve como una opción posible. Exactamente, hay muy poco grado de maniobra para quien sea el próximo presidente a partir del domingo o en caso que haya segunda vuelta. Gracias al economista Javier Marcus, nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando regresemos a CNN Dinero. FEMSA planea invertir en México más de 3.000 millones de dólares y espera crear 45.000 empleos en los próximos años. ¿Cómo esta poderosa empresa ve al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuánto le preocupa a la compañía el bajo crecimiento del país? Lo vamos a conversar. FEMSA planea invertir en México más de 3.000 millones de dólares y espera crear 45.000 empleos en los próximos años. ¿Cómo ve esta poderosa empresa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuánto le preocupa a la compañía el bajo crecimiento del país? De esto precisamente conversé con Vidal Garza Cantú, director de Asuntos Públicos y Relaciones Estratégicas para el grupo FEMSA. Esta es la entrevista. Vidal García Cantú, gracias por estar con CNN. FEMSA, que es una de las empresas que más ha tributado el año pasado, la segunda que más impuestos pagó en el mundo privado, ha anunciado una inversión cuantiosa, más de 3.000 millones de dólares que van a crear 45.000 empleos en un momento justamente en que la economía mexicana no pasa por su mejor momento. Explícanos un poco más sobre lo que va a constituir este plan para México, para la empresa. Muchas gracias, José Manuel. La verdad es que te puedo decir rápidamente que es un compromiso realmente en los próximos 4 años, pero es un compromiso con el crecimiento de México, con el crecimiento de nuestro país. Hemos estado ahí por más de 129 años y la verdad es que la apuesta es una apuesta por ver mejores condiciones en nuestro país, independientemente de la situación que se tenga. Esa es la intención. Y la intención es que confiamos en que podemos generar ese monto de inversión y sobre todo esa generación de empleo, que si lo pones en perspectiva es casi como un 15% más del empleo que tenemos actualmente, que son 300.000 colaboradores en 13 países. Muy brevemente, ¿en qué área se va a enfocar esa inversión? Mira, particularmente en las tres, pero con un énfasis en la parte comercial, donde tenemos la división de proximidad, que probablemente conozcan nuestros amigos de Colombia, también en Perú y en Chile, México, que es la división de OXXO, pero también la división de farmacias, la división de salud, que tenemos cada vez creciendo más, en México y en Chile particularmente, y Colombia, y actualmente en Ecuador, y el área de estaciones de servicio en gasolineras, que también estamos apostando. Es un negocio, entiendo, relativamente nuevo. Es correcto. Vidal, cuéntame un poco sobre el tema del diálogo empresarial que el presidente López Obrador ha estado empujando en los últimos meses. Muchos hemos estado sorprendidos porque ese diálogo no se produjo al comienzo del gobierno, pero parece ser muy positivo, muy promisorio, justamente a la hora de
promover estas inversiones en el sector público? Mira, yo creo que el gobierno ha estado muy consciente de que por cada peso de inversión que realiza el gobierno, hay 10 que realiza el sector privado. Y que para poder lograr un mejor dinamismo de la economía es necesario pensar en inversiones conjuntas, ¿no? Entonces, este diálogo creo que ha permitido eso, ha permitido un acercamiento para generar las condiciones de certidumbre que se necesita para poder seguir invirtiendo. América Latina lo necesita. Si tú sabes, el Fondo Monetario nos acaba de decir que el mundo crece al 3%, pero América Latina el próximo año va a crecer menos del 1%. Y México ha estado creciendo muy cerca del 0% y con perspectivas recesivas. Así es. ¿Cuán preocupado está FEMSA sobre esta realidad? Yo creo que todos debemos estar atentos, pero me parece que nuestro país no va a terminar en una recesión, pero puede caer si no confiamos de nueva cuenta en la economía y en las oportunidades que se están generando. Hay una estabilidad macroeconómica muy seria que ha mantenido el gobierno y eso es un dato positivo. De hecho, el peso no se ha movido en los últimos tiempos. Para nada, de hecho se ha apreciado. Exactamente, y la inflación ha estado en niveles bastante aceptables. Y además, José Manuel, tenemos un paquete económico que se acaba de aprobar en Cámara de Diputados y está por aprobarse en Senado, que es muy responsable. Esos son señales positivas para el mercado y yo creo que es positivo. Vidal García Cantú, gracias por estar con CNN. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. El gusto es nuestro. Igual. Y cuando regresemos a CNN Dinero, IBM apuesta a la innovación y a sus consumidores, según le dice a nuestro programa la ejecutiva a cargo de América Latina, Ana Paula Asís. La empresa quiere consolidarse en las soluciones tecnológicas que ofrece a las compañías de distintos tamaños y rubros. ¿Qué es lo novedoso que está haciendo IBM hoy? Lo charlamos precisamente con Ana Paula Asís, gerente general de IBM para toda Latinoamérica. IBM apuesta a la innovación y a sus consumidores, según le dice a CNN Dinero, la ejecutiva a cargo de América Latina. La empresa quiere consolidarse en las soluciones tecnológicas que ofrece a las compañías de distintos tamaños y también de diferentes rubros. ¿Qué es lo novedoso que está haciendo hoy IBM? Bueno, precisamente lo conversamos, lo charlamos con Ana Paula Asís, gerente general de IBM Latinoamérica en el marco del Council of the America en Miami. Ana Paula Asís, gerente general de IBM para América Latina, gracias por estar con CNN. Gracias a ustedes. Hablemos sobre innovación, que es algo que es un desafío vertical para todas las compañías en general, independientemente de cada industria, pero particularmente me interesa saber cuál es el approach, la aproximación que tiene IBM con lo que usted... Ana Paula Asís, gerente general de IBM para América Latina, gracias por estar con CNN. Gracias a ustedes. Hablemos sobre innovación, que es algo que es un desafío vertical para todas las compañías en general, independientemente de cada industria, pero particularmente me interesa saber cuál es el approach, la aproximación que tiene IBM con lo que ustedes llaman este enfoque open. ¿De qué se trata? Cuéntame. Esse enfoque open é exatamente utilizar toda a base de conhecimento que existe aí nos ecossistemas de desenvolvimento e trazer esta base para a construção de produtos que podem ir se adaptando e se transformando à medida que o mercado tem novas demandas. Então, é não ter somente o desenvolvimento proprietário dentro de nossos laboratórios, pero sí acercarnos de uma base de conhecimento que existe hoje de vários desenvolvedores no mercado e trazer este conhecimento para dentro de nossas soluções. ¿Cómo se están transformando las empresas en América Latina, independientemente del sector en el cual operan, justamente a partir de la tecnología? Y ustedes tienen justamente mucha data
para elaborar una respuesta y contarnos cómo va ese proceso. Sí, vemos hoy una transformación pasando en todas las industrias, no es específico de un sector o otro. Todas las industrias y todas las empresas ya entienden que tienen que ofrecer a sus clientes una experiencia encantadora. Y esto se basea en la data, el conocimiento que uno tiene del comportamiento de su cliente, de los relacionamientos que existen. Entonces, cada vez más lo que estamos viendo es una fuerte inversión en transformar los entornos de tecnología para extraer mayor valor de esta data que, por supuesto, las empresas tienen hoy. Nuestra estimación es de que 80% de la data que hay hoy en el mundo es una data que no es searchable, que no está abierta. Que no es buscable. Que no es buscable, que está dentro de los servidores de las empresas. Así que explotar esa capacidad nos vemos cada vez más frecuentes. Hay varios ejemplos. Un ejemplo que me gusta mucho es el del Banco Bradesco en Brasil, que transformó totalmente la forma de engagement con los clientes. De conectarse. De conectarse con los clientes a través de una aplicación que se llama Bradesco Inteligencia Artificial, que puede interactuar con el cliente, entender las necesidades y volver con sugerencias y respuestas, ¿no? Entonces es un poco de cómo estamos viendo mucha transformación en el engagement, en la relación con el cliente. Ahora vamos por una segunda etapa, que es transformar todo el back office, ¿no? La tecnología destruye empleos, pero también los transforma. Totalmente. ¿Cuál es el desafío que existe cuando este tema se está poniendo muy en relieve en América Latina? Mira, 100% de las profesiones van a cambiar por cuenta de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que tenemos que hacer es transformar los skills con mucha velocidad. Las habilidades de la gente. Construir nuestras nuevas habilidades a una velocidad muy grande para que las personas estén adaptadas a esas nuevas tecnologías. Hoy un skill no dura más do que 2-3 años. Tenemos que construir personas que son capaces de aprender constantemente. Se esquecer, se olvidar de lo que conocían y adquirir nuevos conocimientos. Ese es un desafío enorme. Y monumental. Sí. Para terminar, quiero una reflexión tuya, porque no es casualidad que una mujer esté dirigiendo las operaciones de IBM en América Latina y que a nivel global también sea una mujer. Un comentario muy breve de tu parte, por favor. Mira, las empresas van a tener que ser cada vez más inclusivas, cada vez más abiertas a diversidad y crear realmente entornos donde la gente pueda desarrollarse y invertir mucho en la capacitación de esta gente. Entonces yo creo que es un momento lindo para todas las empresas repensar en cómo trabajan con su base de empleados en esa transformación. En esa transformación que promueva precisamente la diversidad y la inclusión como punto central de la nueva empresa que se está fraguando. Ana Paula Cid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y precisamente hablando de mujeres que están ocupando cargos importantes en grandes empresas como Ana Paula Cid y como también la CEO mundial de IBM, Citigroup nombra a Jane Fraser como la presidenta ejecutiva. Se trata de la primera mujer en ocupar esa posición en un banco importante. Fraser ha trabajado en la compañía durante 15 años y fue designada por Michael Corbett para reemplazarlo en el cargo. El otro candidato considerado para el puesto era Stephen Bird, titular de la cartera de Global Consumer Banking. Sin embargo, se anunció que dejará la firma y antes de ser ascendida hay que consignar que Fraser se desempeñaba como jefa de la división de Citigroup para América Latina, un papel que asumirá el actual titular de la filial mexicana, Ernesto Torres Cantú. Y Corbett dijo que la ejecutiva ha contribuido a posicionar a la empresa liderando la estrategia de fusiones y adquisiciones en los últimos años. Citigroup es uno de los bancos líderes acá en los Estados Unidos y también en todo el mundo, con casi $2 billones en activos reportados el año pasado. Y cuando regresemos a CNN Dinero, Disney mantiene un firme dominio en las taquillas por años, pero ¿cuál es la estrategia de la compañía? Y ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a los mercados y monedas al cierre? Y ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a los mercados y monedas al cierre?
El saludo cordial y fraterno es para mi compañero Camilo Egaña, que nos trae un adelanto del programa de hoy. Camilo, ¿cómo estás? Gracias, José Manuel. Buenas noches para todos. Luis Enrique ha unido fuerzas con C4 Trío, músicos venezolanos. Y ojo, que lo que van a presentar esta noche huele a Latin Grammy. En minutos aquí en Camilo. Yo no sé mañana, pero lo voy a ver hoy mismo, Camilo. Un abrazo. Bueno, y luego de más de una semana de protestas en Chile, las consecuencias se pueden observar en las calles de Santiago. ¿Qué tanto ha cambiado la rutina de los chilenos tras este estallido social? Christopher Ulloa nos lo cuenta en el siguiente informe. Ni los chorros de agua ni las bombas lacrimógenas de la policía parecen acallar los gritos de los chilenos. Las manifestaciones se han tomado las calles y aunque en su mayoría suelen ser pacíficas, algunos grupos han causado varios destrozos. El alza de la tarifa del metro de Santiago fue la gota que rebalsó el vaso. La reacción, más de 100 estaciones destruidas o incendiadas por completo, con daños que superan los 380 millones de dólares. No me gusta lo violento, tanto que costó tener metro, tanto que se trataba de pensar en los que estaban tan lejos y no tienen nada, ahora tienen menos. No es solo el alza del pasaje, es una serie de abusos que estamos sufriendo. Alzas en la cuenta de la luz, rebajas en las pensiones. El principal medio de transporte de la capital ahora funciona solo de manera parcial, provocando serios problemas para quienes buscan llegar a tiempo a sus trabajos. Los colegios y universidades también se han visto afectados. El principal daño que se ha producido a la educación por esta destrucción del transporte público ha sido en que hemos tenido que tener clases suspendidas y ya estamos casi cerca de fin de año y por supuesto que eso no ayuda a los aprendizajes. En las noches, los saqueos afectaron no solo a las grandes tiendas y supermercados, sino que también a los pequeños negocios. Se robaron toda la mercadería, se robaron todo lo que había, se robaron televisores, computadores, central telefónica. Ha afectado mucho. Nosotros somos independientes, entonces si no trabajamos no ganamos, no tenemos nada. La gente que busca abastecerse debe acudir a los pocos supermercados que decidieron abrir y hacer largas filas. Ha avanzado más o menos rápido, yo creo que nos faltan unos 40 minutos para ingresar todavía y comprar lo básico. Estamos realmente complicados. Hay niños que les falta el alimento, ya no hayamos qué hacer. El gobierno ahora busca impulsar una agenda de medidas sociales que logren calmar el descontento de la gente. Un pueblo que está dispuesto a asumir las consecuencias y a continuar con el espíritu de la movilización. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile. ¿Quién gana hoy? Macallan's. ¿Por qué? Porque su whisky escocés es el más caro del mundo. Este jueves la casa Sotheby's vendió la botella de licor más cara jamás subastada. El Macallan del año 1926 se vendió, fíjese bien y siéntese por favor, en 1.9 millones de dólares. La botella fue embotellada en el año 1986 después de madurar durante 6 décadas en roble en la destilería de Macallan en Escocia. Macallan's también tenía el récord previo de 1.2 millones de dólares. Ambas botellas provienen del barril número 263, que se ha convertido en un lote multimillonario para la destilería escocesa. La subasta contó con más de 460 botellas de whisky escocés de una colección privada. La colección entera totalizó ventas totales por 10 millones de dólares. ¿Y por qué uno de sus whiskies se vendió por casi 2 millones de dólares? Macallan se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Quién pierde hoy? La mayor cervecera del mundo. ¿Por qué? Su acción se desploma más del 10%.
Veamos qué pasa. El mes pasado, Anheuser-Busch InBev, que opera las marcas Corona, Budweiser y otras, recaudó cerca de $5.000 millones en una salida a bolsa de su negocio en Asia. La compañía dijo que este negocio en Hong Kong le proporcionaba una plataforma para expandirse en la región. Pero la realidad es que el crecimiento económico en China está en su nivel más bajo desde el año 1992 y el gasto del consumidor, por supuesto, se está desacelerando, se está contrayendo. Y eso está afectando, por supuesto, también a las cervezas. ¿Qué pasó? La compañía reportó su tercer trimestre del año 2019 con un aumento del 2.7% en ventas, pero no cumplió con las expectativas de los analistas. Además, el volumen de cervezas vendidas cayó en un 0.5%, impactando justamente por débiles ventas tanto en Estados Unidos como en China. Además, AB InBev rebajó sus expectativas de ganancias anuales. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones, ya lo dijimos, cayeron más del 10%, eliminando más de $16.000 millones en el valor de mercado de la compañía. Y porque su negocio en China está afectando sus resultados, su rentabilidad, Anheuser-Busch InBev se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Disney mantiene un firme dominio en las taquillas por años. Pero ¿cuál es la estrategia de la compañía? Lo vemos, si les parece, a continuación en el Minuto Clicks. 2018 fue un año récord para el cine. El total de la taquilla subió más de 7% respecto del año anterior. Tuvo un récord de casi $12.000 millones y 3 películas recaudaron más de 600 millones en Estados Unidos. Ya es oficial. La emisión por internet no significó aún el fin del cine como muchos pensaron. Ya es oficial, la emisión por internet no significó aún el fin del cine como muchos pensaron. Pero mire más de cerca, verá un hilo común que mantiene a flote a toda la taquilla: Disney. Disney tiene un poder en la taquilla que nunca se ha visto en la historia de Hollywood, ni siquiera en los días de MGM y Louis B. Mayer. Disney ha llevado la delantera en la taquilla desde 2016, con casi un cuarto de todas las ventas de boletos en promedio. Y en 2019 obtuvo el récord para el año más taquillero para un solo estudio de cine en julio. Así que, ¿qué hay detrás de la magia de Disney? Disney ha podido hacer esto porque gastaron miles de millones de dólares en la compra de Marvel, de Lucasfilm y Pixar. En realidad es un estudio conformado por un grupo de fábricas que produce sagas de películas de marca. El catálogo de personajes con los que Disney puede trabajar no tiene precedentes. Y el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, tiene una ayuda importante de los jefes de estudio Kevin Feige y Kathleen Kennedy, todos debajo de Alan Horn, el presidente de los estudios Walt Disney. Todos los reinos están debajo suyo. Tiene una seriedad en Hollywood, una trayectoria que le permite gobernar y hacer que todas esas partes sigan trabajando unidas. Así que si no fuera por el liderazgo de Iger y Horn en Disney, quizás Marvel no sería tan maravilloso. No habría
despertar de la fuerza de Star Wars y no habría nuevas versiones de innumerables clásicos animados de Disney. The box office looks pretty barren. La taquilla estaría bastante vacía sin Disney. Sin Disney, las cadenas de cines buscarían impulsar sus acciones de manera desesperada. Lucharían aún más contra ese relato de que son una especie en extinción. Disney es algo práctico que les permite decir, miren, a pesar de las opciones de emisión por Internet, la taquilla creció. Por el otro lado, sin Disney, otros estudios podrían tener más espectadores para sus películas, en vez de estar a la sombra del super ratón. Si bien parece que no reducirá el dominio de Disney, sí tiene algunos desafíos para enfrentar. Don't ruin my morning. Parece que Bob Iger dejará el cargo de director ejecutivo en 2021 y Alan Horn tiene 76 años. Dentro de poco tiempo tendrán que elegir su sucesor. Será difícil mantener el nivel de éxito Horn y aunque aún no ha ocurrido, podría surgir un cansancio con las nuevas versiones de películas de Marvel, Star Wars o Disney. Y aparte de la competencia, uno de los mayores aliados de Disney podría convertirse en un problema. La mayor amenaza a la taquilla de Disney son las cadenas de cine. En algún punto está la preocupación de que Disney priorizará su servicio de emisión por Internet. Disney es muy poderoso, sí, pero AMC se ha convertido en una cadena tan grande que puede decir, no reproduciremos esta película. Si toman una postura como esa, podría impactar a Disney. Pero por ahora el reino de la taquilla de Disney aún es mágico, con una serie de películas programadas hasta 2022 y nuevos estrenos de marcas insignia, por lo menos hasta 2027. Probablemente pase mucho tiempo antes de que la Casa del Ratón tenga que luchar por mantener su taquilla. De esta forma llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Feliz fin de semana. Pásela bien.